Libertas, periodismo por un México nuevo. La revista Libertas, periodismo por un México nuevo, presenta. La corrupción, amigos, amigas, la negligencia y la impunidad influyeron de manera determinante para arribar al punto que estamos viviendo. Es inminente hacer todo lo posible para salir de este temor que vivimos los mexicanos, esta narcoguerra. ¿Tiene algo que decir? Escríbame a gustavo@libertas.com.mx o bien sígame en Twitter, ahí navego con mi nombre y apellido, @GustavoRentería. José Antonio, no quiero que te vayas de los estudios de TV UNAM que nos ofrecen para realizar este programa del 34 de Televisión Mexiquense, sin que nos digas cuáles son tus propuestas. Tienes 10 minutos, te pido que seas muy concreto para decirnos qué es lo que tiene que hacer México, no las autoridades, pues, qué tenemos que hacer todos los mexicanos para empezar a disminuir el grave problema. Número 1, un pacto político por la seguridad. ¿Qué es eso? Si nosotros no nos ponemos de acuerdo y llegamos a un compromiso, todos, independientemente del lugar donde estemos trabajando, estudiando y de la forma que pensemos, y ese compromiso es unidos en lo esencial por la paz de México, por bajar la violencia, por acabar con los homicidios, secuestros y extorsiones, y no hacemos ese esfuerzo para exigirle a la autoridad de manera permanente, de manera contundente, que baje esas cifras. Si no hacemos este pacto político, la sociedad, como hasta hoy, va a seguir dormida. Vamos a dejar el problema en manos de las autoridades que no lo han resuelto ni lo van a resolver y que al contrario tratan de ocultarlo, dándonos cifras maquilladas, sí, en las cuales el problema no existe. Y como dicen los chavos, la neta, José Antonio, ¿lo crees posible? Elecciones el próximo año en el Estado de México y en el 2012 renovamos 500 diputados, 128 senadores y la presidencia de la República. ¿Tú crees que tengamos políticos a la altura para hacer un pacto por la seguridad? Ciudadanos los hay y además no nos queda otra, porque no tenemos dos países, tenemos un país. Y porque si en este momento se hunde el país, como si fuera barco, todos estamos adentro de ese barco y todos vamos a perecer en ese barco. O sea, tenemos que hacerlo por la sociedad, a como dé lugar, solo no lo voy a hacer. A pesar de nuestros políticos. A pesar de nuestros políticos, en contra de su voluntad o a pesar de ella. Número 2, una política de cero tolerancia a la violencia. En concreto, ¿qué significa eso? Castigar a quienes están asesinando en nuestro país, castigar a quienes ordenan y ejecutan los secuestros, castigar a quienes están ordenando y ejecutando las extorsiones, y no podemos, con balones de fútbol y campos de lo mismo, llegar a Ciudad Juárez y pensar que el problema se va a acabar. Si no detenemos a los violentos, a los que están asesinando, a los que dicen quién sí y quién no, y a los que secuestran y extorsionan, no vamos a resolver el asunto. Tiene que haber cero tolerancia a los violentos. 3, implantación de un esquema de responsabilidades. ¿Qué es esto, José Antonio? Si en la autoridad política no hay un compromiso de cara a la sociedad, y ahora que tomó posesión el nuevo gobernador en Chihuahua, y los que faltan no dicen: de los 112 homicidios por cada 100,000 habitantes con los que recibo mi estado, me comprometo a que en un año haya 80, 85, 90, 75, pero hay un compromiso político de él con la sociedad. Y a su vez, si no, el no procurador... funcionas como gobernador. No funcionas como gobernador. ¿Para qué te elegimos? ¿Para qué te elegimos? Si continúas con las cifras criminales, ¿verdad? Y si se te siguen no, subiendo. Claro, revocación de mandato no existe, pero pues mejor vete a Pero tu tiene casa. que haber un compromiso, tiene que haber metas como en las empresas. Si tú no vendes tanto, te vas. Te vas, así de fácil. Entonces, tenemos que llegar a eso. Lo mismo con los procuradores, secretarios de Seguridad Pública y todos los mandos medios
deben de haber un compromiso con la sociedad. Propones abatir la impunidad. Bueno, es el deseo de todos. ¿Cómo? Mira, nosotros tenemos una tasa de castigo muy baja. Si tomamos en cuenta el delito que se denuncia contra el delito que tiene sentencia condenatoria en el país, tenemos un 8.5% No es nada. de castigo. Y atención, de los que se denuncian, porque De hay los gente que que se ni va al denuncian. MP porque Por lo vuelven eso. a asaltar, ¿verdad? Y entonces, si tú metes las cifras que han dado otras Sí. organizaciones, estamos hablando del 2 o abajo del 2. Si no hay castigo para los responsables, si dejamos que ellos sigan secuestrando, delinquiendo, robando, traficando, asesinando, extorsionando, y no tienen un castigo, no hay una señal clara para Y ellos. atención, siga denunciando, aunque sé que es un rollo, siga denunciando. 5, verdadera rendición de cuentas. Los políticos nos tienen que rendir cuentas y nos tienen que decir, yo recibí el estado de Chihuahua con 112 homicidios por cada 100,000 habitantes y tiene que dar cuentas. Eso nunca lo dicen en los informes, ¿verdad? Nunca lo dicen en los informes, pero nos tienen que dar cuentas Claro. y nosotros lo tenemos que exigir. Y tiene que haber claridad en las cifras, tiene que haber claridad en los indicadores y tenemos que estar viendo si nos están cumpliendo o no nos están cumpliendo. Buena idea, compañeros periodistas en todo el país. Hagan una gráfica cómo toma el Estado, en este caso Chihuahua, su gobernador, y lo van midiendo, y si no, a exigirle, A ¿verdad? exigirle, que es el más reciente. 6º punto de la propuesta de José Antonio, una depuración verdadera, sin impunidad, para los responsables de este desastre. Que se vayan los que no sirven. Que se vayan los que no sirven, que se vayan los que no han dado ¿Quién va a resultados. cerrar la puerta? Pues no importa, yo creo que tenemos que hacer esa depuración, así se hizo en Colombia, estas propuestas están tropicalizadas, pero es lo que hizo el presidente Álvaro Uribe Vélez en 8 años Sí. para bajar la violencia en su país. Y de ahí estoy tomando las propuestas. Él depuró su Policía Nacional, es una policía que tiene 108 años y es una policía que era más corrupta que la mexicana. Bueno, va muy ligado al punto 7 de la propuesta, refundar la policía y renovar los mandos. Es decir, Así es. si están coludidas las autoridades con los narcos, pues es imposible. 8, respeto absoluto a los derechos humanos. No podemos, Inclusive los derechos humanos de los narcos y de los detenidos. no podemos resolver el país creando mayor violencia. Y no vamos a poder resolver el país si decidimos asesinarlos en caliente como se hacía en la Revolución Mexicana. Tenemos que respetar sus derechos humanos y tiene que ser a través de las instituciones y de las leyes que nos hemos dado como resolvamos el asunto. No podemos ser atrabiliarios, no podemos torturarlos, no podemos asesinarlos, Ni mutilarlos. ni mutilarlos, aunque ganas en algunos Claro, casos o sea, eso es venganza. Eso es no venganza y no es justicia y no nos va a resolver el problema. Eso nos va a traer más Claro, violencia. mucha gente nos dice cuando hablamos de esto en los medios, ay, ya quisiera ver cuando te secuestran a un familiar, ¿no lo harías? Pues claro que sí lo haría, pero por venganza. Eso no es justicia. Y lo haría a lo mejor caliente, Claro. totalmente Sí, pero no resuelve el problema. descontrolado No y no va a resolver el problema. 9, establecer una alianza estratégica con Estados Unidos y Centroamérica. Eso es importante. La solución es global, no es únicamente de los mexicanos. Así es. La solución no va a venir nada más de este país. La solución tenemos que ponernos de acuerdo con nuestros vecinos, tanto en el sur como en el norte. No es posible que nada más nos den ahí unos cuantos dolaritos pichicateados y a regañadientas los gringos para resolver el problema. Tiene que haber un mayor compromiso, tiene que haber acciones de inteligencia Ajá. y tiene que haber un acuerdo. Y la última propuesta de José Antonio Ortega Sánchez, nuestro invitado de esta tarde, noche de sábado, es pues que no sigamos viendo en televisión cómo abren la puerta a los custodios para que salgan los sentenciados a matar a diestra y siniestra, cenan un buen pozole, se echan un mezcal y regresan a la cárcel. Esto ya no puede ser. Si el Estado mexicano no puede controlar sus prisiones, menos va a poder controlar el país. Tiene que haber orden en las prisiones. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, José Antonio, por venir. No, al contrario, gracias. Y que se enojen las autoridades es para que nuestro país no sea un Estado fallido. Gusto saludarte. Igualmente, gracias. Les recuerdo, estamos aquí los sábados, todos los sábados, en punto de las 10 de la tarde noche. Soy Gustavo Rentería. Buen inicio de semana. Pásela bien, que descanse.